¿Por qué nos enganchan tanto los videojuegos? La ciencia detrás del diseño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se te pasa el tiempo volando cuando estás jugando a tu videojuego favorito? ¿Qué triquiñuelas psicológicas están aplicando los desarrolladores de videojuegos móvil para mantenerte enganchado en la pantallita y vaciarte los bolsillos? ¿Quieres descubrir cómo aplicar algunas de las técnicas más adictivas y convertirte tú en el próximo Supercell? ¡Opa! Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gameworks Studio. Estamos en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a hablar, como bien nos decía la pregunta introductoria, de por qué nos enganchan tanto los videojuegos. Vamos a hablar un poco de distintas teorías psicológicas, algunos conceptos clave que se aplican a la hora de diseñar los videojuegos para engancharnos a los jugadores horas y horas con el mando, en la pantalla o en el medio que sea. Y bueno, por empezar podemos comentar como primera de estas teorías provenientes del mundo de la psicología realmente, que aplicamos los game designers, la teoría del flujo. La teoría del flujo es una teoría de psicología positivista del húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. A riesgo de haberlo pronunciado muy mal, pero podéis apreciar en su nombre que es algo así como Rodrigo Rodríguez en Hungría. Pues, quitando estas pequeñas bromas sobre el nombre de esta persona, que no estoy yo en lugar de reírme del nombre de nadie, la teoría del flujo básicamente viene a hablarnos de lo que conocemos también los artistas como The Zone. The Zone, la zona, o en esta teoría flow o el flujo, sería esa sensación que experimentamos cuando estamos tan inmersos en una actividad que se nos pasa el tiempo, ya no es que volando, es que perdemos por completo la noción del tiempo, tanto a medio o largo plazo, es decir, cuando pasan horas creemos que han pasado unos pocos minutos, como también en caso contrario. Muchas veces estamos haciendo una tarea tan precisa y tan específica que igual dura tan solo 10 segundos, 30 segundos, un minuto y creemos que han sido 5, 10, 25 minutos. Esta teoría del flujo está muy relacionada con la curva de dificultad, la progresión de dificultad de un jugador en un juego, ya que básicamente lo que vamos a estar intentando es balancear las habilidades que tiene el jugador con los retos que se le proponen para que tenga una experiencia desafiante pero que no sea imposible. Os adjunto este diagrama que me parece fantástico sobre la teoría del flujo y podéis ya estar viendo la clara relación que puede tener con una curva de progresión de la dificultad, ya que vamos a empezar desde estas sensaciones más anodinas de apatía. Normalmente estamos introduciendo el juego, las mecánicas y demás, queremos rápidamente pasar a generar cierta expectación, emoción, llega un momento en el primer tercio que muchas veces hay algo de ansiedad, algo de le puede costar al jugador, y en cuanto podemos estamos ya en este flujo. Es lo que intentamos hacer los diseñadores, que los jugadores entren en este flujo para así hacer una experiencia de usuario mucho más divertida y adictiva, que es lo que estamos tratando hoy. Podemos comentar como videojuegos como Dark Souls hacen entrar a los jugadores muy bien, muy de lleno en el flujo, en esta zona, gracias a todo lo que es su historia, estética, narrativa, retos que presentan, pero también podemos llegar incluso en videojuegos completamente libres, en videojuegos sandbox, como podría ser Minecraft, a sentirnos involucradísimos, muy metidos en esta zona, en este flujo, porque claro, que como va a ser algo que ahora vamos a tocar en el siguiente tema, de motivación intrínseca propia de uno mismo, esa zona, cuando llegamos a adentrarnos en ella, puede ser muchísimo más intensa. También es un riesgo dejarlo a propia motivación del jugador el entrar en esta zona, porque si no llega a entrar se puede desenganchar, desencantar de tu videojuego y no volverlo a tocar, como le pasa a mucha gente con este mismo ejemplo que estoy dando con Minecraft. Al dar tanta libertad, no tienes ese camino un poco preestablecido y muchas personas no se llegan a enganchar.
hablando de motivación, tenemos la siguiente teoría, que es, bueno, la teoría de la autodeterminación, que viene a hablar de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Esta es una teoría de unos psicólogos estadounidenses, Ryan y Deci, que básicamente nos vienen a explicar que hay dos fuentes de motivación. Por un lado, las motivaciones intrínsecas inherentes a la propia persona y a la actividad que está realizando, y las motivaciones extrínsecas, que son las motivaciones básicamente por recompensas. Entonces, bueno, en videojuegos tenemos básicamente a nivel intrínseco todo lo que es la historia, la propia estética, que al jugador eso le parezca atractivo y le motive a seguir jugando, y todo, bueno, básicamente lo que son los propios contenidos del videojuego per se, más allá de recompensas que sí que están muy relacionadas, por ejemplo, con el mundo de los videojuegos móvil, de los free to play, todo este sistema de tesoros, cofres, te regalamos skins o cosas así por jugar más, por tal, son motivaciones extrínsecas. Nosotros como diseñadores debemos conjugar ambos tipos de motivaciones, debemos, sí que es verdad, potenciar cuanto más podamos la motivación intrínseca, porque así es como de verdad engancharemos a los jugadores a nuestro videojuego. En esta teoría tenemos 4 pilares fundamentales, que son vinculación, autonomía, competencia y finalidad. Los podríamos ordenar como si fuera un orden cronológico de los pasos por los que tiene que ir pasando el jugador, pero realmente son 4 pilares que tienen que desde el principio ser lo más claros posibles y lo más buenos posibles. La vinculación para con el jugador en tanto a la historia que se va a contar que le parezca interesante, la autonomía del jugador en tanto a que la interactividad sea motivadora para el jugador porque se siente libre, se siente autoeficaz, que es la siguiente teoría que vamos a comentar. La competencia va en tanto a que tenga un reto, un desafío interesante, claro, con unos objetivos marcados, que esto ya sería la finalidad, los objetivos, las metas marcadas, que sean lo más explícitas posibles, que sepa el jugador normalmente lo mejor, y sobre todo que sean motivadoras. Pasando a la siguiente de las teorías, la teoría de la autoeficacia, en este caso del psicólogo canadiense Albert Bandura, se centra en la creencia del jugador para superar retos y desafíos propuestos por los diseñadores. Bueno, esto es porque lo estamos trayendo al terreno del game design, de los videojuegos. Recordamos que estos son teorías psicológicas que están aceptadas en muchos otros campos y se aplican en muchos otros campos también. Para mantener o para hacer creer al jugador que es capaz de superar retos por sí mismo, es muy importante un feedback constante para con el jugador, para que éste se vaya enterando, bueno, precisamente por una parte que está superando los retos y por otra los próximos retos que vienen y para los que se tiene que preparar. También, ya esto sería yéndose un poco más a nivel de accesibilidad, es muy interesante el poder ajustar la dificultad, ya sea de manera manual por el propio jugador o mucho mejor si es manera interna del videojuego, subconsciente, que el jugador no se está dando cuenta, para así mantener siempre al jugador en esta fina línea entre, bueno, pues el desafío y sus habilidades, que no tenga que repetir una batalla 15.000 veces porque se va a hartar, y tampoco que llegue a un boss final y se lo cargue a la primera y prácticamente sin despeinarse. Ahora, saliendo un poco ya de lo que son teorías de la psicología, generalmente psicología moderna también, vamos ya a hablar de cosas ya concretas del propio mundo de los videojuegos, y es que podemos hablar de los tipos de jugador que existen. A grandes rasgos tendríamos 4 tipos de jugadores, a saber, socializadores, exploradores, conseguidores y asesinos. Realmente los nombres ya nos dan una buena pista sobre qué perfil de jugadores tenemos. También no hay que pensar que porque un jugador sea asesino o socializador, hablando de tipos de jugadores, no, esto se centra solo en el mundo multijugador, ¿no? Multijugador online y demás. Esto va para cualquier tipo de videojuego, ya que, por ejemplo, yéndonos a un RPG de un jugador, un videojugador del tipo socializador, lo que le va a gustar mucho es
hablar con los NPCs, descubrir sus historias, no ser igual la persona más agresiva para con el resto de personas que habitan ese mundo virtual, y por su contra tendríamos al asesino, que sería algo así como el Evil Chaotic en esta tabla de moralidad clásica. Pues el asesino sería algo más alguien que busca el caos, que busca destruir todo, superar todos los desafíos por la fuerza, por la violencia. Entonces bueno, tampoco me quiero parar mucho en esto de los tipos de jugadores, podéis igual buscar un poco más si os interesa. También luego tendríamos subtipos, también podríamos utilizar igual los arquetipos de Carl Jung, aunque esto igual más bien para los personajes que para los jugadores, pero bueno, todas estas teorías, historias y demás siempre son interesantes para los diseñadores, para saber cómo desarrollar su videojuego teniendo en cuenta, bueno, su público objetivo. O también, bueno, más allá de su público objetivo, es que muchas veces dentro de nuestro tipo de público, de nuestro público objetivo, vamos a tener 2, 3 o los 4 tipos de jugadores. Así que es para tenerlo también en cuenta a la hora de diseñar el mundo, los retos y todo lo que es un videojuego. Continuando con conceptos relativos a lo que es el mundo videojuegos, tendríamos todo lo que es el Juicy Game Design o el Game Feel. Juicy, ¿no? Juicy Game Feel, tanto inglés. El diseño de juego jugoso o el sentir, el game feel, bueno, sí que suena mejor en inglés, ¿no? El sentimiento de la experiencia del jugador que sea jugosa, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues estamos hablando también en gran parte de lo que es el feedback, un feedback un poco más allá del simple y clásico de pues me quitan vida, pongo un -3, que es el daño que me hicieron, en rojo, y así el jugador ya sabe que le han quitado vida. Bueno, pues cuando buscamos, no, cuando más bien aplicamos técnicas de feedback mejorado, por ejemplo, pequeñas mecánicas como pueden ser un shake, una vibración de la cámara cuando te golpean, o cuando haces un golpe que vas a tener un crítico tú, por ejemplo, hacer una parada de la cámara, un hit stop, o también cuando te golpean a ti, depende del videojuego, del contexto y demás, o un flash. Bueno, hay ejemplos, hay 1000 de este tipo de detalles que ayudan a proporcionar un feedback mejorado, incluso también un feedback a nivel áptico, es decir, con vibraciones en los mandos, por ejemplo, o en el teléfono móvil. Así, de esta manera, el jugador va a sentir mucho más la sensación que estamos buscando como diseñadores y que le debería dar de por sí el mero hecho, por ejemplo, de perder vida que le hagan daño. Pues de por sí eso ya te debería meter una sensación de uy, mierda, tengo que recuperar vida, que no me hagan tanto daño, soy un patoso, qué malo soy, tengo que mejorar, etcétera, etcétera. Pues claro, a veces solo con el hecho de que te quiten vida no llega, a veces hace falta reforzarlo con este tipo de mecánicas. También, por otra parte, más allá del feedback, habría algunas mecánicas, muchas veces que son internas del juego, que no son tanto mecánicas relativas a controles que pueda hacer el jugador, aunque bueno, sí que tienen que ver con los controles que haga el jugador, pero no es como salto, doble salto, ahí tienes mecánica, otra mecánica, una derivación de otra mecánica. Bueno, pues con el salto, por ejemplo, tendríamos el Coyote Time. Coyote Time básicamente es un pequeño tiempo, unos pocos frames, unas décimas de segundo, en las que se le permite al jugador saltar una vez que ya ha caído, o sea, que ya ha sobrepasado el límite de la plataforma en la que está, del suelo en el que se encuentra, al igual que el coyote del correcaminos, de ahí el nombre. Pues básicamente con esto lo que estamos ayudando es al jugador a que no se frustre porque quiere intentar ir al límite de esa plataforma para hacer el salto lo más lejos posible. Si hacemos lo que físicamente sería en la vida real, que es en cuanto ya no te estás apoyando en el suelo, ya no puedes saltar porque no tienes contra qué hacer presión y saltar, pues en este caso de los videojuegos, muchas veces relacionados, en este caso concreto, con las plataformas, tendríamos esta posibilidad de unos poquitos décimas de segundo. Evidentemente no vamos a llegar a un segundo ni a medio segundo porque sería muy notorio, o siempre las reglas están para romperse, pero bueno, básicamente tendrías ese pequeño margen para poder saltar y así ajustar al máximo tu salto, con lo cual el jugador le da la barra espaciadora al botón de salto y efectivamente el personaje salto, entonces se siente bien, contento por haber logrado ese salto tan alto, mientras que si hubiera ajustado al límite
no hubiera podido saltar habiéndole dado al botón de salto, pensaría qué mal está programado este juego, yo soy mejor que esto, etcétera, etcétera, al final saliendo de lo que es the zone, el flujo que tanto nos importa. Por cerrar el tema relativo a lo que sí que es game design como tal, antes de pasar a unas críticas que vamos a hacer al final, pues bueno, simplemente comentar algunos tipos de mecánicas también más allá de estas internas que estuvimos hablando, que son habituales en los videojuegos para mantener enganchados a los jugadores, como pueden ser añadir logros, porque esta sensación de progreso más allá de la interna del propio juego, de cumplir los logros, va a hacer que el jugador pues siga queriendo jugar. Seguro que os ha pasado a más de uno, conseguir el platino de este juego de la PlayStation o tal, pues bueno, son maneras de mantenerte enganchado. También todo lo que tiene que ver, bueno, con la propia progresión dentro del juego, es una muy buena manera de mantenerte enganchado, empezar siendo un personaje muy débil, sin nada, y acabar siendo algo súper poderoso que incluso vence al más malo del universo, es algo también que ayuda a mantener enganchados los jugadores. Y también estaría lo que sería la productividad en nuestro entretenimiento. Bueno, hay muchos videojuegos que se aprovechan de este sentimiento humano de quererse sentir productivo, autorrealizado en todo momento, incluso en estos instantes de recreo, ocio, entretenimiento, descanso, como es jugar a videojuegos. Pues grandes ejemplos serían los videojuegos de granjas, de simulación de granjas, o también el ya mentado en este vídeo Minecraft. Se aprovechan de esta sensación de que las personas quieren sentirse productivas, y entonces bueno, con este tipo de sistemas de crecimiento, de recolección, de avance, al final también muy relacionado con el progreso, ¿no? Pues haces que las personas quieran ir a minar en un juego durante horas, piedra, a oscuras, sin ningún tipo de entretenimiento más allá que conseguir toda la piedra necesaria para hacer la siguiente fábrica, granja de no sé qué. Más allá también de lo que serían mecánicas, tipos de jugador, teorías sobre diseño de videojuegos, hay algo que nunca debemos olvidar, y es que bueno, un videojuego es una obra audiovisual interactiva, eso es verdad, por eso estamos hablando mucho de la interactividad, que ya sabemos es el concepto fundamental en videojuegos, en desarrollo de videojuegos, pero como obra audiovisual que es, también prima y mucho todo lo que es la estética, tanto sonora, audio como gráfica, visual, ¿no? Todo lo que son los dibujos o modelos, interfaces, todo el apartado visual, más el acompañamiento musical, de efectos de sonido, de diálogos, voces y todo en conjunto, van a definir lo que es la estética de nuestro videojuego y van a apoyar mucho para hacer que el jugador se quede atrapado en tu videojuego. Con ello no quiero decir que puedes tener una estética, vamos a convenir, fea, cutre, simple. Minecraft sería un gran ejemplo, cubos y píxeles como puños. A mí personalmente me gusta, pero bueno, es que es normal, hay a mucha gente que le gusta porque mantiene una coherencia, una cohesión entre todos sus elementos, y a veces no es tan simple como dibujo bonito igual a estética bonita, dibujo feo igual a estética fea. Undertale puede ser otro ejemplo, coges un dibujo suelto de Undertale, es un pixel art un poco burdo y sencillo, pero lo ves enmarcado dentro del juego y la verdad es que tiene un componente estético bastante trabajado y bueno. Entonces, volviendo a la psicología, tendríamos la teoría del refuerzo intermitente, basada en el condicionamiento operante de Skinner, no el director de Los Simpson, aparte es Army Tanzanian, bueno, quitando referencia simpsoniana. Esta teoría del refuerzo intermitente nos viene a decir que, dada una tarea, que sería el reto, el desafío, ¿no?, en el videojuego, dada una tarea, si damos una recompensa constantemente, cada vez que se hace esta tarea, bueno, al principio la motivación para realizar la tarea va a ser muy alta, además está muy clara la recompensa y si es deseada por esa persona, ese sujeto, va a cumplir la tarea, pero a medida que lo vais repitiendo, al obtener siempre la recompensa, por muy deseada que fuera esa recompensa, se va a ir hartando. Curioso cómo es el cerebro, la mente biológica, ¿no? Mientras que, por otra parte, si realizamos esta tarea y no siempre se nos da la recompensa o la misma recompensa, a veces no se da recompensa, a veces sí, a veces es mejor la recompensa, a veces no, introduciendo este factor de aleatoriedad, al cerebro le va a gustar muchísimo más, va a estar mucho más motivado para realizar esta tarea. Es decir, si tengo un botón al que si le doy me dan un cacho queso,
Al principio le doy, me los voy comiendo, tal, que bien, queso gratis, no sé qué, a los pocos, bueno, el queso igual no me gusta tanto, ojalá me dieran brócoli asqueroso, que no me gusta, pero es que tanto queso. Sin embargo, es eso, si le diera el botón, no va, luego me dan un cacho queso, que es lo que quiero, luego no va, luego me dan un cacho brócoli, que no es lo que quiero, pero bueno, es algo, lo puedo llegar a valorar. A la siguiente viene queso, ¡buah, qué bien! Ahora sí que le voy a dar fuerte al botón y 3 veces no me... Bueno, creo que se entendió perfectamente. Pues esta teoría es una de las teorías más ampliamente utilizadas en diseño de videojuegos móvil, casual, free to play con microtransacciones, etcétera, etcétera. Que bueno, nada de esto es malo per se, ni conocer esta propia teoría, ni aplicarla en tu diseño de videojuegos, ni el juego al que tú juegues que la tengas significa que sean malos o malísimos los diseñadores, sino que sí que es verdad que muchas veces lo que pasa es que se abusa de este factor aleatoriedad, y lo entrecomillo aleatoriedad porque además en mundo informática siempre tendremos que ir a pseudo aleatoriedad y al final siempre va a estar, bueno, pues manejada esta aleatoriedad por los diseñadores a conveniencia. Yendo al lado positivo de aplicar este tipo de teorías, bueno, pues podríamos tener un evento de enfrentamiento aleatorio en un videojuego, como podría ser jugar un piedra, papel o tijera contra un NPC o contra un enemigo de inteligencia artificial creado en el juego, o tirar una moneda al aire. Al final ambas cosas son aleatorias, ¿no? Ambos eventos y realmente si vamos a los porcentajes, por ejemplo a la moneda es muy fácil. Cara tiene 50%, cruz tiene 50%. Que yo tire y salga cara no significa que la siguiente vez vaya a salir cruz con más probabilidad, porque este tipo de eventos son independientes la sucesión de ellos. Siempre va a haber un 50% de probabilidad de que salga cara, un 50% de que salga cruz. A ver si me explico con todo esto. Si yo necesito que salga cruz en la moneda, yo como jugador, sí, es verdad que la primera vez sale cara. Bueno, hay un 50%, lo entiendo. La segunda vez sale cara. Bueno, venga, va. La tercera vez sale cara. Está en mi contra el juego o no sé qué. Entonces a veces debemos toquetear ligeramente la probabilidad, porque a nivel estadístico esto que estaba contando es completamente posible, que cada vez que tiras tienes 50% de probabilidades y puedes echarte 25.000 tiradas seguidas tirando cara y que no te salga cruz. Es tan probable como hacer 25.000 tiradas y que te salgan alternativamente cara, cruz, cara o cruz. Ambas situaciones son igual de probables. Al punto al que quiero llegar es, si el jugador realmente dependiera del factor aleatorio y este factor de aleatoriedad no le acompaña porque no le tiene por qué acompañar, el jugador se puede llegar a sentir frustrado. Entonces debemos toquetear estas probabilidades en función de los resultados previos para que al final el jugador consiga su objetivo y no se frustre, claro. Pues si no, pues es lo que os digo, va a acabar quemado del juego. Y ahora él lo está mezclando con todo esto el refuerzo intermitente, porque bueno, podéis atisbar un poco la relación que hay entre ambos, pero sobre todo quería atacar al lado negativo, y es eso, a videojuegos de móvil ampliamente, con estos cofres que te tocan y ¡guau! ¡Qué cosas más guays te van a tocar dentro y tal! Y normalmente todo lo que te toca, esas cartas, comodines, personajes, objetos que te tocan dentro de estas cajas aleatorias y tal, muchísimas veces es pura paja de relleno y te tienen que tocar 20, 25 o 100 cajas de estas, abrirlas, sobres, el formato que sea, al final es siempre lo mismo, loot boxes, y lo peor de todo es que hasta engancha más ese hecho, pero si te tocara todo el tiempo algo de valor, bueno, pues es como si matas a un enemigo y te da experiencia, es algo que sabes que va a pasar y que, bueno, pues es lo esperable y tal, no hay tanto factor de adicción ahí. También, ya sin valorar negativo o positivo, lo meto en este final con las críticas negativas y tal, pero bueno, aquí depende más del uso y del abuso por parte de los diseñadores. Tendríamos todo lo que es el compromiso del jugador con, bueno, tanto su tiempo invertido o dinero invertido en el juego. Es decir, si conseguimos hacer que el jugador, hablando de microtransacciones, haga una primera pequeña transacción de 50 céntimos, es más fácil que haga la siguiente de 1 euro, de 2, de 5, ahí ya digo, bueno,
depende de la ética de los desarrolladores, de los diseñadores, se quemarán más o menos. Es que en Clash Royale, por ejemplo, no tiene mucho sentido estos rollos. Paga 40 pavos por mejorar esta carta nueva que acabamos de sacar, que no te hace falta para absolutamente nada, más allá del FOMO, del Fear of Missing Out, ¿no? De no tener las últimas cartas y las mejores y tal. 40 pavazos, que es lo que cuestan videojuegos AAA para consola. Y este juego en teoría es free to play. Como te pongas a gastarte 40 pavos en cada carta que sacan nueva, al año que te puedes gastar 1000 pavos o algo así, es que no sé, de verdad. Que por cierto, os recomiendo que estéis atentos al canal porque próximamente tendré un vídeo específicamente sobre Clash Royale, cómo te toma por tonto con todas estas estratagemas negativas, ocultas u oscuras. Entonces, bueno, aquí ya digo, depende del uso y abuso, pero básicamente también jugar con eso, con el compromiso que da el jugador para con el juego, ir haciendo, bueno, que al principio se comprometa de manera muy sencillita, tal, ir haciendo que gaste más horas, que gaste más dinero en caso de tener eso, microtransacciones, va a hacer una bola de nieve en todo esto, haciendo que cada vez el jugador esté más adicto, esté más enganchado al juego. Y bueno, por el lado así un poco más negativo, por comentarlos un poco por encima, os los podéis imaginar, haceros una idea o daros cuenta de en vuestros videojuegos, sobre todo eso. Nos vamos al móvil, al free to play y tal, pero bueno, podríamos hablar del exceso de hiperestímulos, de los regalos previos a microtransacciones, a esta llamada a la acción a hacer microtransacciones, el FOMO que ya acabo de comentar, este mismo condicionamiento operante o también, bueno, un diseño de retención al final, de hacer más difícil de lo que le pueda parecer al jugador salir del propio juego. Así que bueno, comentado tanto teorías psicológicas, mecánicas que usamos los diseñadores, como estas críticas finales también a estas estratagemas, podríamos ir concluyendo este vídeo, ¿no? Y aquí llegaría la saludación final. Y no olvidéis suscribiros, GameWorks Studio. ¡Chao! Esto es copiar al tío, al Villarán este, muy mal. Después me está limpiando, o sea, peinando el espejo.